Y para ello les quiero presentar a la doctora Rosa Vega, ella es endocrinóloga. Doctora, bienvenida. Muy buenas Un gusto tardes. tenerla aquí en el programa. Bueno, encantada de compartir con ustedes. Igualmente, por supuesto. Hablamos primero de diabetes y después relacionamos a la diabetes con el COVID, ¿le parece? Mucha gente con diabetes. Hay muchísima gente en todo el mundo y en Paraguay también. Un gran porcentaje, casi el 11% de nuestra población tiene diabetes. Y no lo sabemos. Y no lo saben un gran grupo y también muchísimos que tienen sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo principal para hacer diabetes. ¿Cómo sabemos si tenemos diabetes o no? Bueno, por un lado pueden haber síntomas, puede haber pérdida de peso, puede haber poliuria, que es orinar más frecuentemente, puede haber, digamos, tener más sed, que es la polidipsia, pero un gran número de pacientes no tiene síntomas. Y justamente ese es el grupo que, digamos, nos preocupa. Entonces, es muy importante hacer un chequeo laboratorial. Es un control muy fácil, sencillo y económico también, que puede, digamos, hacer el diagnóstico de diabetes, que es la glucosa en sangre. Cuando esa glucemia está 126, eso es diabetes. Pero nosotros queremos llegar en una etapa, digamos, más temprana, que es la prediabetes. Y la prediabetes es glucemia a partir de 100. Glucemia a partir ¿Y qué hacemos de 100? cuando nos encontramos con la prediabetes? Nos asustamos, ya decimos, tengo diabetes, voy a tener diabetes, ¿qué hacemos? Y el estado de prediabetes justamente está anunciando que en los siguientes meses o años puede presentarse diabetes. Entonces realmente es una luz amarilla, en donde ya tenemos que tomar conciencia e iniciar el tratamiento. Doctora, ¿y eso puede ser revertido, la prediabetes? ¿Puede uno no llegar a desarrollar diabetes si es que se cuida? Sí, se puede evitar que eso avance. ¿Y cómo podemos evitarlo? Haciendo y cambiando el estilo de vida, un buen plan alimentario y sobre todo actividad física. Y actualmente incluso ya contamos con medicamentos que se usan en esta etapa de prediabetes. El individuo que tiene prediabetes puede quedarse en ese estadio de prediabetes, puede avanzar en el estadio de diabetes o puede regresar a lo normal. Es posible lo que me preguntas. La diabetes es una enfermedad prevenible. Por eso es muy importante tratar el tema en este tipo de programas. Yo sé que ustedes tienen mucha audiencia, entonces realmente para nosotros como Sociedad Paraguaya de Endocrinología es muy importante llegar a la población para que la población conozca los síntomas. Muchas veces solo por una astenia, un cansancio o una infección urinaria, una infección genital, está anunciando o es la presentación de la diabetes. Y muchas veces ya con las complicaciones de la diabetes. Una alteración en la visión, que es la retinopatía, ya en etapas un poco más avanzadas, pero también se puede presentar en las primeras etapas. Pero solemos hablar de que diabetes es porque, caramba, te comiste todas las tortas, toda la gaseosa, todos los bombones, etcétera, etcétera. Se relaciona a diabetes con dulce, pero convengamos que el paraguayo come mal. Sí, así mismo es. Realmente la diabetes está relacionada y tiene factores de riesgo. En primer lugar es el antecedente familiar. Si tenemos mamá, papá o hermanos con diabetes. Si estamos, así como decís, no es solo querer los dulces, sino la mala alimentación, la comida chatarra y todo este cambio de estilo de vida que nosotros tenemos. Poco tiempo, el trabajo, uno sale, entonces lo que compra es comidas de alto contenido calórico, frituras, el consumo de gaseosas, el consumo de jugos envasados, azucarados y la falta de actividad física, es decir, el sedentarismo en sí, son factores de riesgo que puede llevar a una diabetes. Doctora, también decías el tema de la retinopatía como una cosa, y otra cosa también es el entumecimiento de los dedos, que eso es un signo de que uno está en diabetes ya, ¿no? Así mismo, eso se llama neuropatía, es la afectación de los nervios, de los pequeños vasos que afectan los nervios, y uno puede tener el famoso yehui,
Yejí, hormigueo en los pies y normalmente la característica es en ambos pies y eso va subiendo. Eso es lo que se llama, y muchas veces no es solo un entumecimiento, sino es dolor. Dolor en los pies, en ambos pies. Y también este dolor puede ser en otras regiones del cuerpo. Eso se llama neuropatía. Así como también puede haber una afectación renal directamente, que es a la nefropatía. Son ya complicaciones que puede tener, pero muchas veces, sobre todo en el varón también, que no quieren consultar, siempre uno espera más. Puede haber una disfunción sexual, puede haber disminución de la libido y eso le llama la atención, sin muchos otros síntomas acompañantes. Eso se llama neuropatía autonómica. Entonces el varón consulta o por una infección genital o por disminución del deseo sexual y eso se le hace un chequeo y resulta que la glucemia o el azúcar está alto. Así es. Ahora, en cuanto a la edad, ¿hay una edad en la que uno es más propenso a desarrollar diabetes o no tiene nada que ver, doctor? Bueno, en cuanto a la edad tenemos dos tipos de diabetes. Hay una diabetes que se llama diabetes tipo 1, que es más frecuente en los niños y en los adolescentes. Y la diabetes tipo 2 es más frecuente en los adultos. Actualmente estamos viendo muchas personas jóvenes con diabetes. Lo que antes veíamos a los 55, 65 años, estamos viendo a los 40, 45, 50 años. ¿Y esas personas jóvenes se cuidan? Y justamente porque no se cuidan es lo más probable. Pasás que del 1 al 2 y así te seguís para arriba. No. El 1 no pasa al 2. Son dos cosas completamente diferentes. El chico puede, un niño puede tener diabetes tipo 1 a los 1 año, a los 2 años. Es otro tipo de diabetes que es desde el inicio requiere insulina. Porque lo que tiene es que su cuerpo no produce casi insulina. Claro. Doctora, y el caso de esto que dicen que la diabetes emocional, de que ¿eso es real? ¿Existe o no? No, realmente la diabetes emocional no existe, ¿verdad? Si bien lo que la gente llama los nervios, de repente la emoción, puede subir la presión arterial. Eso sí, la hipertensión, no ser precisamente una causa, sino desajustar. Pero en la diabetes realmente no existe esa diabetes emocional. Porque tanto se dice eso. Resulta ser, lo que sí pasa muchas veces es que uno está muy estresado, ¿verdad? Está con diferentes problemas y entonces eso sí puede disparar, pero no es en sí la causa. Es decir, no es esa emoción, no es esa crisis nerviosa lo que hace que uno tenga diabetes. Pero definitivamente el estrés puede ser un disparador de la diabetes. Doctora, el tema de la alimentación, que aquí es lo fundamental, el tema de la alimentación. Arroz, una pequeña porción por semana. Arroz con pan ya no. Fideo, una pequeña porción también. Fideo con pan ya no. Así mismo. Tortilla es también complicado. Con mandioca también, porque Sí. esos son los que levantan el azúcar, ¿no? Así mismo, los hidratos de carbono. Vos estás mencionando todo el grupo de alimentos que son los hidratos de carbono. Y no es que no se debe comer. El diabético tiene que comer hidratos de carbono, pero tiene que comer una pequeña cantidad, un sí. cuarto del plato. Siempre es lo que hablamos cuesta. de cuesta en cuanto a cantidad, pero es lo que no solo el diabético. Todos nosotros tenemos Claro. que hacer medio plato de ensalada. Las ensaladas de verduras no tienen que faltar en nuestro día a día. Lo que tenemos en la heladera, lechuga, tomate, un día no tenemos lechuga, repollo, pepino, las verduras que tengamos en nuestra heladera. Y Más- también hay frutas que no se tienen que comer, que ya vamos a hablar de eso enseguida, porque primero es la gente que pregunta. A ver, dice, hola Jorge y equipo, yo tuve diabetes gestacional. Ya pasó 1 año de que nació mi bebé y yo sigo con controles de glicemia, dice. Sí, la diabetes gestacional es aquella que se diagnostica durante la gestación. No es la que hablábamos recién, tipo 1 o tipo 2. Pero, ¿cuál es la importancia de la diabetes gestacional? Justamente que constituye un factor de riesgo muy importante para en el futuro hacer diabetes tipo 2. Entonces, la mujer que está embarazada y hace diabetes gestacional, 1 mes y medio posparto, entre 1 mes a 45 días, se debe hacer lo que se denomina el TTOG. Es la prueba de tolerancia al azúcar. Es un control del azúcar basal y luego
de dar una carga de hidratos de carbono, medir otra vez a las 2 horas. Y con ese test nosotros podemos decirle a nuestras pacientes si ha regresado sus niveles a lo normal o si se ha quedado con prediabetes o con diabetes postparto. Lo importante es que esta paciente se controle. Claro, siempre está el control de por medio. ¿Más preguntas, Sebas? A ver, dice, hola, el que tiene diabetes no debe consumir bebidas alcohólicas, ¿verdad, doctora? Pregunta. Bueno, el tema es una pregunta ¿Qué famosa. pregunta? Mi ¿verdad? cervecita, doctora, ¿puedo o no puedo? El whiskacho. El whiskacho y la cervecita Sí. es lo que más sube. No sube solo el azúcar, ¿Y el sino vino? sube también triglicéridos. El paciente diabético puede consumir vino. Hay que empezar a cambiar el whisky y la cerveza por el vino tinto. Y tampoco no abusar. El alcohol, sabemos todos prácticamente, puede haber aumento de la glucemia y también de los triglicéridos. Entonces, no abusar. Esa es la ley en todo lo que se refiere a alimentación y bebidas en el diabético. ¿Una más, Sebas? A ver, pregunta, dice, mi mamá tiene diabetes, se hizo todos sus estudios y le salió piedra en los riñones. ¿Ella va a poder operarse así? Pregunta esta persona. Toda paciente que tiene que operarse y es diabética, es muy importante que su médico endocrinólogo o diabetólogo o su clínico de cabecera autorice esa cirugía. ¿Por qué? Porque si no es una cirugía de urgencias, lo mejor y lo ideal es poner en condiciones a esa paciente. Si está con 250, 280, bajar esa glucemia, porque todas las cirugías, desde una apendicitis, una vesícula, cirugías pulmonar, cerebrales, todas tienen digamos, más complicaciones en el diabético que tiene mal control. Entonces, si la piedra en la vesícula nos está ocasionando en este momento síntomas muy agudos, normalmente no es una cirugía de urgencia. Entonces, primero debe consultar con su médico, ver cómo están los controles, ajustar la medicación y si hace falta, muchas veces usamos insulina previa a la cirugía hasta un tiempo después postquirúrgico. Doctora, eso que preguntaba Jorge, el tema de y te robo la pregunta, Jorge, el tema de las frutas en ayunas, ¿eso levanta, beneficia, no? Los jugos naturales que tanto la gente dice, le quita toda la fibra y deja solo la fructosa en el licuado. Bueno, realmente nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes evitar los jugos. Porque cuando uno hace una jarra de jugo de durazno en la casa, utiliza 5, 6, 7 naranjas para toda la jarra. Sí. Cuando uno pone eso en un vaso, estamos consumiendo no una naranja, sino el jugo de todas esas 7 naranjas. Entonces, lo ideal es consumir la fruta fresca, porque se aprovechan mejor las vitaminas. Entonces, el diabético tiene que comer 3 frutas al día, puede hasta 3 frutas, no es que no puede comer, puede hacer una fruta de media mañana, una fruta de postre, post-almuerzo y una fruta a la tarde o a la noche. Todas las frutas, pero dependen del control. Eso que nosotros le llamamos control metabólico, cuánto está la hemoglobina, A1C, el azúcar. Y las frutas que solemos decir, ojo, el aguacate, el mango y la uva. No es que no puede consumir, porque si un diabético está muy bien controlado, puede hacer una porción mínima de estas frutas también. ¿Qué hacemos con la dieta keto? Que la dieta keto, la base de todo es el aguacate. Bueno, realmente la diabetes es nuestros pacientes. Nosotros tenemos 2 grupos de alto riesgo en nuestra especialidad, que son los diabéticos y los pacientes con obesidad. Tenemos un gran número de pacientes y realmente son 2 grupos que tienen mayor riesgo cuando están mal controladas a adquirir formas más graves de COVID. Y ante esto lo importante es justamente tener un buen control del azúcar, no abandonar la medicación, más que nunca mejorar el plan de alimentación, estilo de vida saludable, actividad física en la casa. Muchos de nuestros abuelos, padres no quieren salir por el temor mismo, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, hacer actividad física en la casa, sentado, haciendo caminatas en el patio, si hay patio, hacer un minicircuito,
bailar, la polka, la música que le gusta a nuestros pacientes. Le gusta retro, bueno, que baile 20, 30 minutos y luego completa con caminatas, por ejemplo. Entonces, lo importante aquí es no abandonar la medicación y si hay síntomas, consultar con el médico de cabecera. Eso es muy importante porque existen algunos medicamentos en las formas moderadas y graves que hay que suspender. Entonces, o de repente en las formas moderadas a graves que requieren internación, eso en ese momento se debe utilizar insulina. Si hay formas leves, eso se puede tratar en la casa como cualquier otro paciente. Tampoco es una cuestión de alarmarle a todos nuestros pacientes diabéticos, sino simplemente tanto COVID como cualquier otra infección que nos tome con buen control para que eso tenga una buena evolución. Cuando ya se entra a la parte de insulina ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Porque unas veces se dice que se puede tratar con pastillas y cuando ya es un caso más serio ya es con insulina, ¿verdad? Bueno, la insulina se usa normalmente cuando no hay buen control. Puede ser incluso desde el principio o en la mayoría de los casos ya una vez que no está funcionando el tratamiento con 2, 3 tipos de pastillas diferentes, pasamos a insulina. Pero no es tanto así de que una vez llegada la insulina ya no podemos retroceder. Se puede retroceder. Se puede retroceder, muchas veces podemos usar 6 meses, 1 año, luego volvemos. Todo depende de la evolución y la colaboración del paciente. Sí, porque yo he tenido amigos que tenían, digo porque falleció, y era un enfermo, pero no por diabético, sino porque era enfermo por la comida. Entonces decía, torta, no importa, 2 más y ¡puf! Se ponía y métale. O sea, los que padecen de diabetes son los que peor se portan. Así mismo, Eso no es. Muchos pacientes, Sí. hay también muchos, pues yo tengo muchísimos pacientes que hacen muy bien las cosas, hacen muy bien las tareas, pero hay muchísimos que se comportan como decís. Sí, Así solucionan mismo. todo con... Doctora, Sí. una cosita nomás. Sí. Ellos tienen, Jorge, te comento, un seminario este sábado. Doctora, si puede hacer la invitación. Sí, el Congreso, la Sociedad Paraguaya de Endocrinología está organizando su 2º congreso y este sábado le invitamos a toda la población en general a unirse a las charlas de la jornada educativa para pacientes diabéticos tipo 1 y para pacientes diabéticos tipo 2. Estas charlas son gratuitas, así que están todos invitados, diabéticos, ¿Cuándo? no diabéticos, sobrepeso, obesidad, un grupo grande de pacientes. Lo vamos a hacer de manera online. Pueden buscar en las páginas del Facebook del 2º Congreso Paraguayo de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Pueden entonces buscar de 7 a 7:30, más o menos vamos a estar dando el link. Así que les esperamos, los pacientes pueden hacer sus preguntas. Y bueno, es un tema muy interesante, vamos a tocar varios temas, cambios en el estilo de vida. La doctora Ani Holanda desde España va a estar hablando con nosotros de las ventajas de la pérdida de peso y muchísimos temas más, así que les esperamos.